Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy viernes 6 de octubre. Feliz inicio del fin de semana. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 4 y se titula Esperanza en medio del dolor. Esperanza en medio del dolor. Ya les he dicho y lo voy a seguir diciendo porque de esto se trata esta carta, primera de Pedro. Se trata de tener esperanza en medio del dolor. El apóstol Pedro le escribe esta carta a cristianos en una región de Asia Menor, lo que hoy viene siendo Turquía, en diferentes ciudades, no solo una ciudad, en diferentes pueblos, ciudades, a toda una región de cristianos que estaban experimentando persecución, hostilidad, discriminación, probablemente violencia por ser cristianos. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta para enseñarles de parte de Dios cómo vivir con esperanza en medio de las pruebas, las dificultades, la persecución, cómo vivir en Cristo cuando la sociedad es hostil al cristiano. Y creo que nos podemos sentir identificados con esta situación, ustedes y yo. Primero, simplemente porque ustedes y yo también experimentamos dificultades en la vida de todo tipo, de salud, de trabajo, de familia, problemas aquí, problemas allá. Y Dios también nos dedica a estas palabras de tener esperanza en medio de las dificultades, del dolor, de los problemas. Pero creo que también nos podemos identificar más específicamente con la situación de rechazo, de hostilidad que la sociedad tiene en contra de los cristianos. Porque probablemente en nuestros contextos hoy día, en Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, pues quizá no sufrimos necesariamente la persecución que ha habido en otras épocas o en otros países hoy mismo, persecución del gobierno, ¿no? El gobierno persiguiendo cristianos, encarcelando cristianos, incluso matando cristianos, o una sociedad extremadamente violenta en contra de los cristianos, que sí llega a pasar, ¿eh? Sí llega a pasar. Se sabe pues que en Latinoamérica, en diferentes pueblos, llega a haber levantamientos populares de violencia en contra de los cristianos. Pero probablemente la mayoría de los que me estén escuchando, la mayoría digo, a lo mejor algunos sí, pero la mayoría no vamos a experimentar o no hemos experimentado necesariamente ese tipo de persecución violenta en el que literalmente nuestra vida está en riesgo o nos puedan meter a la cárcel. Sin embargo, sí experimentamos la hostilidad de la sociedad en contra del cristianismo, porque este mundo es hostil al cristianismo. Probablemente no, y digo todavía no, porque quizá en algunos años vamos a empezar a ver eso, pero probablemente todavía no nos van a meter a la cárcel o nos van a golpear solo por el hecho de ser cristianos, pero sí hay una cierta resistencia hacia los cristianos. Cada vez más se ve a los cristianos como anticuados, retrógradas, fanáticos, gente con ideas absurdas, gente intolerante, gente que discrimina. Es, es, es irónico, ¿no? Se nos discrimina. ¿Por qué? Porque según ellos discriminamos, cuando ni siquiera es cierto. Y me parece que nos podemos identificar con esa situación. Entonces, ¿cómo vivir en Cristo Jesús en medio de un mundo hostil? ¿Cómo vivir en Cristo en medio del sufrimiento y el dolor? Vamos a la palabra de Dios, primera de Pedro 1, del 6 al 7, no sin antes orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Permítenos aprender a vivir con esperanza en medio del dolor, Señor. Solamente porque Cristo está vivo podemos aprender esto. Te pedimos que nos hables el día de hoy en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a primera de Pedro 1, 6 y 7, solo dos versículos, dice así la palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis. ¿A qué se refiere en lo cual vosotros os alegráis? De lo que acaba de decir en lo que estudiamos en los versículos pasados, el día de ayer, que nos habló de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros, que tiene que ver con que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es a través de la fe que recibimos el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Y nos alegramos en eso, claro que nos alegramos en eso, nos gozamos en la salvación que recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero miren lo que dice ahora el apóstol Pedro. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Hay muchas enseñanzas en estos dos versículos. Lo primero que nos enseña es que el sufrimiento, mis hermanos, es temporal. El sufrimiento es temporal. No sé qué prueba estés experimentando. Probablemente es la hostilidad de la sociedad, el rechazo, la exclusión o otro tipo de pruebas, enfermedades, problemas familiares, situaciones económicas, falta de trabajo, cuestiones familiares, algún ser querido que se porta mal, que no viene a los caminos de Cristo Jesús, situaciones de desacuerdos en la familia, separaciones, rompimientos, divorcios, cuestiones internas de nuestra mente, depresiones, ansiedades, enfermedades graves de nosotros, de un ser querido, diagnósticos que dan poca esperanza. Y dice el apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mi hermano, la prueba siempre es temporal, siempre es temporal. A veces dura unos días y se acaba, a veces dura unas semanas, a veces meses, a veces años, pero siempre es temporal, la prueba siempre es temporal, siempre. Llegará el momento en el que se acabe, te lo aseguro. Llegará el momento en el que esa enfermedad sea sanada, en el que ese problema sea arreglado. Y esa es una esperanza para esta vida. En esta vida se arreglará, en esta vida se superará, en esta vida se sanará. Pero aún si no se sana en esta vida, también es temporal. Porque el día que morimos, si estamos en Cristo, ese día se acaban todos nuestros problemas. Somos, ya dijimos, somos de otra nación, somos de otro reino y algún día llegaremos ahí. Cuando vemos en perspectiva, cuando entendemos que nuestros sufrimientos son un pedacito de hilo en medio de los kilómetros y kilómetros de vida eterna que estaremos algún día con el Señor, podemos ver todo en perspectiva y eso nos puede dar paz, nos puede dar esperanza. Número 2, segunda enseñanza. El sufrimiento nos purifica. Ya dijimos, lo primero es el sufrimiento es temporal, el sufrimiento no es el fin. El fin es la salvación de Dios y creemos en Él. Pero segundo, en esta vida el sufrimiento nos purifica. Miren cómo dice el apóstol Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza de gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas pruebas, mis hermanos, de este mundo, sirven para algo. No significa que Dios nos las mande, no significa que Dios nos dice, ay, te hago una prueba porque quiero que sufras. No, significa que cuando vienen pruebas, por la maldad de este mundo, por la maldad de la gente, por el pecado que hay en este mundo, Dios las puede usar para purificarnos, como Él purifica al oro. El oro extraído de la mina no está puro, está combinado con otros minerales, con otros metales. ¿Y cómo se purifica el oro? Se pasa por fuego. Se pasa por fuego, otros elementos se derriten, el oro resiste mucho más y se purifica el oro. Y el oro puro es mucho más valioso. Pero el oro puro, por muy valioso que sea, es perecedero también. No como nuestra fe, no como nuestra esperanza y nuestra salvación, que también es pasada por fuego. Y es mucho más valiosa que el oro. Y es pasada por fuego para purificarnos, mi hermano. Dios usa las pruebas para purificarnos, para quitar de nosotros cosas que no deben estar, apetitos insanos, hábitos incorrectos, pecados, tentaciones que Dios no quiere que caigamos en ella. Y la prueba nos purifica. Y número 3, el sufrimiento nos fortalece. El sufrimiento nos hace crecer en fe. Esto es algo que sabe la naturaleza, que sabemos los seres humanos. Cómo se forja, cómo se crea un instrumento de metal, una espada. ¿Cómo se forja una espada? En el fuego. Se pasa por fuego. Cuando está incandescente por el fuego, es cuando gana sus propiedades para ser más duro, más filoso, más eficaz en lo que quiere lograr esa espada, ese instrumento de metal. Un diamante se forja a partir de millones de años a través de la presión. Y yo no sé qué tantos más procesos naturales, pero es la presión la que logra descubrir un diamante de un carbón. Una semilla se entierra en la tierra, obviamente, se rompe y da vida. Es en la oscuridad, es en el quebrantamiento que la semilla puede dar vida. Un atleta lo sabe.
Un atleta es en el gimnasio, es poniendo a prueba los músculos. Lo mismo un músico en la práctica. Cuando te duelen los dedos de tanto practicar, estás creciendo. Dios está descubriendo ese diamante que está escondido debajo de ese carbón. Dios está forjando ese instrumento para la cosecha que Él va a usar. Dios está rompiendo esa semilla para que salga vida. Dios está entrenando esos músculos para que crezcan. Dios está entrenando esos dedos para que toquen música maravillosa. Eso es la prueba, mi hermano. Eso es la prueba. El sufrimiento nos fortalece para que crezcamos en fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente, sea más pura, sea más correcta. 3 enseñanzas el día de hoy. Número 1, el sufrimiento es temporal. Número 2, el sufrimiento nos purifica. Y número 3, el sufrimiento nos fortalece. No huyamos del dolor, mis queridos hermanos. Más bien, ahora tampoco corramos al dolor. No se trata de amar el dolor y ser masoquista. Se trata de que cuando lleguen las pruebas, porque van a llegar, sepamos que es temporal y tengamos esperanza. Sepamos que Dios nos está limpiando y tengamos gratitud. Y sepamos que Dios nos está fortaleciendo y tengamos fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos recuerda que el sufrimiento no es la última palabra, sino tu bondad y tu justicia en nuestras vidas. Pero permítenos que al sufrir en este mundo, Señor, encontremos propósito y seamos moldeados, Señor, por ti y que nuestra fe crezca. Purifícanos, Señor, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amados. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.